Bienvenido a la capacitación TQC. Este es el capítulo 5, configuración del workflow. La configuración de un workflow en TQC es una tarea que se hace poco, se hace generalmente una vez cada cierta cantidad de tiempo, porque define cómo vamos a trabajar con los documentos de caso de prueba y de efecto, básicamente. Y eso, una vez que se define, se ocupa y nada más, no hay más veces que hacerlo. Pero es una tarea súper importante. Es súper importante porque tenemos que tener claro cómo vamos a hacerlo, ¿no? Y de ahí vamos a quedar atrapados a este workflow. No es bueno estar creando cientos de workflows, casi uno por cada proyecto, que no permiten una comparación después de los resultados dentro de los proyectos. Vamos a ver en este capítulo qué es el workflow, cómo se crea un workflow en TQC. Lo vamos a ver más en detalle, especialmente lo que se conoce como los estados de transición y permiso. Y va a haber un segundo video también ya con la aplicación completa. Lo primero que tendremos que entender que el workflow es la representación de un grafo, o sea, el workflow es el proceso por el cual pasa algún documento. En este caso, un caso de prueba o un defecto. Y dentro de estos elementos existen personas o roles que están autorizados a hacer alguna cosa dentro del documento durante el ciclo de vida del documento, ¿ya? Aquí nosotros vemos generalmente esto se debe poder un workflow representar en forma gráfica, como está aquí, ¿ya? Y reconocer cuáles son los estados y los roles, las transiciones y los roles que permiten hacer esa transición. En TQC esto está definido, esto lo puede ejecutar solamente dos usuarios, el test manager y el administrador. Generalmente se hace con administrador porque se hace como parte del startup de una instalación de TQC. Vamos al módulo de gestión, vamos a la administración y dentro de la administración vamos a la cajita de workflow, ¿ya? Y aquí tenemos la definición del workflow para un caso de prueba y aquí tenemos las opciones para crear el workflow. El workflow en realidad se presenta solo con un nombre y una descripción, pero empieza a tener unos pasos de configuración. Los primeros pasos de configuración tienen que ver con el estado, o sea, el valor A de la cajita. La transición se refiere a las flechitas. La transición de A a B. Eso se puede tener un nombre. Y los permisos es qué rol tiene esta transición. Generalmente uno dice que cuando tiene el rol, cuando hace el grafo de tal manera que el rol está encerrando el estado, la caja A, entonces es el que tiene el permiso para hacer esa transición, ¿ya? Y el rol 2, como aparece aquí en el cuadro, es el que tiene el permiso para hacer esta transición, la segunda transición. En un grafo anterior nosotros pusimos la transición aquí, para que quedara claro que era en la transición. Vamos a ver un ejemplo de cómo se ve esto con un workflow real. Aquí tenemos un workflow para casos de prueba, donde el caso de prueba inicialmente está abierto, pasa a un estado confirmado en observación. En observación se supone que cuando tiene observaciones, como definición de caso, en ese proceso en observación uno puede resultar que esto quede cancelado o que quede en aclaración, y en aclaración vuelve a estado abierto como si fuera nuevamente a ser confirmado. Pasa a un estado confirmado. Una vez que está confirmado, entra a las pruebas y queda en condiciones para ejecución. Es ejecutado y si es ejecutado es cerrado. Ahora, ¿qué sucede dentro de este ejecutado? Pasa todo lo que pasa con el defecto, porque este estado sea el que mayor momento del rato esté en un caso de prueba, porque se está ejecutando 1, 2, 3, 4, 5 veces, pero se está ejecutando. Primero, reconocer los estados abiertos. Aquí están los estados, nosotros los agarramos una lista de estos estados y reconocemos el estado inicial primero, y sabemos, debemos marcar cuál es nuestro estado inicial, debemos marcar cuál es nuestro estado final. Y debemos marcar los estados, especialmente en los casos de prueba, que son antes de ejecutar y después de ejecutar. ¿Ya? No son las pruebas en realidad.
¿Esto por qué? Porque TQC nos permite ir ingresando estos estados, ¿ya? Entonces, cuando nosotros ingresamos los estados, tal como lo teníamos en esta tablita, en TQC vamos a ver un cuadro de esta manera. Aquí está abierto, estado inicial, confirmado, la separación, creación, cancelado, para ejecución, ejecutado, cerrado. Esto es como se vería en TQC, lo mismo que nosotros acabamos de ver del workflow anterior. Ahora veamos el tema de la transición, que es el segundo paso. La transición son las flechas. La primera transición, esta nunca existe, la llamamos 00. Pero el resto de transiciones sí existe, la 01 de abierto confirmado, la 02, le hemos puesto un número para identificarla inequívocamente. Aquí están todas las transiciones, de confirmado para ejecución, por ejemplo, de observación para aclaración y de observación para cancelado. ¿Ya? Esto en TQC también se registra de esta manera. Aquí un ID de transición que en realidad un ID porque hay más de workflow. ¿Ya? Se reconoce, se ingresa cuál es el estado inicial de la transición, abierto confirmado, abierto en observación, ¿ya? Y aquí configuramos las transiciones, que es lo mismo que tenemos acá. Nosotros podemos contar la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7. La primera no existe como transición en esta inicial. Después, como le mencioné, tenemos que ver quién está autorizado a hacer esa transición. Vamos a ver que desde el estado de la 0 al abierto, esta transición tiene permiso el analista. Esta tiene permiso el analista, el desarrollo, el analista. Nosotros hemos puesto solamente aquí el analista y desarrollo porque son roles operativos. Cuando vimos el curso de configuración de roles y perfiles, entendíamos que el test manager está por sobre estos roles. Por lo tanto, al estar por sobre estos roles, el test manager, cuando asignamos esto, el test manager como tal, debiese tener los mismos permisos que analista y desarrollador. Eventualmente, el jefe de proyecto también. Hay que ver cómo lo planteamos. Aquí lo vamos a ver. Como les había mencionado, existe un tema de supervisión en el tema de los roles. Si bien nosotros hemos definido que para cada transición existen estos roles asignados, nosotros estos roles les podemos identificar un supervisor, que es un test manager en el caso de la lista QA y el JP desarrollo en el caso de desarrollo, por dar un ejemplo. Y sobre todo esto existe un rol que es el administrador. Por lo tanto, en realidad lo que estamos haciendo y lo que debemos hacer es que para la transición esta, por ejemplo, de observación y aclaración, tiene permiso hacer una analista QA, tiene permiso un test manager y tiene permiso un administrador. ¿Ya? De esta forma, nosotros cuando ingresamos el primer nivel de autorización y de permiso en TQC queda de esta forma, tal como lo vimos en el primer cuadro. ¿Ya? Para cada transición está asignado el rol que tiene autorización sobre esa transición. Pero en un segundo cuadro ampliado, que es el cuadro ampliado que acabamos de ver en función de los roles que van cumpliendo los supervisores y el control sobre el proyecto, entonces agregamos nuevamente para cada una de las transiciones, por ejemplo, en observación de creación al test manager, en observación de creación al administrador, en abierto confirmado al jefe de proyecto, en abierto confirmado al administrador. Que lo que hicimos es que cada una de estas líneas de aquí le asignamos ese rol y le asignamos ese rol y le asignamos ese rol. Por lo tanto, cada transición en realidad tuvo 3 roles que ser asignados. Por eso la tabla general después de confirmación de permiso queda así tan grande. Una vez que está confirmado esto en TQC, uno tiene una opción que se llama Ejecutor Role, que hace una comprobación de que sea un workflow válido y te muestra una pantalla en esto que te dice: oye, sabes, estamos ok, el workflow está listo para ser usado. Estos colores que están aquí, que los definimos a la hora de definir el paso 1 de los estados, les permite a los gráficos y a los reportes indicar con qué color se va a presentar cada estado. Por lo tanto, es bueno que cojan también su lista de colores. Ahora tenemos que ver un ejercicio práctico ya con un TQC que va a ser un poco más largo, pero hay que tener claro, antes de definir un workflow hay que tener el grafo del workflow con los roles, con las transiciones identificadas y con los estados identificados. Una vez que se tiene eso, ¿ya?
reconocer cuáles son las transiciones y los estados que están antes o después, en caso de prueba, antes y después de una ejecución, de la ejecución del caso. Y después asegurarse que los perfiles son los adecuados, los perfiles de supervisión y control, y ingresarlo a TQC. Lo otro importante que hay que tener claro es que los workflows en TQC, cuando tú asignas un proyecto a un workflow en TQC, ese proyecto se empieza a generar y después que se empieza a generar ya no se puede cambiar de workflow. Por lo tanto, si para armar un proyecto necesitamos tener un workflow claro y correcto, y para armar un workflow necesitamos tener un análisis claro y correcto, entonces antes de muchas cosas de empezar a trabajar en TQC, nosotros debemos con la institución, con la empresa que estemos trabajando, haber trabajado estos temas de tal manera que en el proceso de uso del TQC no tengamos problemas. Ya, gracias.